Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta transmisión de Pequeño Teatro en Línea. Esta transmisión de hoy hace parte del programa de Salas Abiertas de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín y es un más cerca de Macbeth que esperamos que lo disfruten. Los dejo en este momento con nuestro compañero Andrés Moure. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros espectadores. Hoy pues van a ver este documental donde hablaremos un poco de qué fue para nosotros los actores este montaje de Macbeth y pues obviamente tendremos otros invitados que darán pues, sus opiniones sobre la obra, sobre la música, etcétera. Esperamos que lo disfruten y que les sirva para conocer un poquito más lo que es el trabajo del actor y lo que es el mundo alrededor de la creación de una obra teatral. Albeiro, nuestro director, les hará pues, la introducción y esperamos que lo disfruten. Muy buenas noches a todos los que nos están acompañando hoy y que esperamos que nos estén acompañando en futuras transmisiones también. Hoy es una transmisión muy especial porque, como lo decía Andrés, pues vamos a conocer un poco más del mundo de Macbeth, de lo que es Shakespeare, de lo que es montar una obra de Shakespeare, de lo que es enfrentar un reto como estos, tanto como director, como los actores, como la institución. Tenemos invitados muy especiales, algunos de ellos que ya han participado en un par de ocasiones en este montaje. Bueno, y maestros, por ejemplo, como Mario Yepes Londoño, que es un gran estudioso de Shakespeare. De manera que esta es una gran oportunidad para aprender un poco más de todo este mundo del teatro y de Shakespeare. Bienvenidos. El bien es mal y el mal es bien. Crucemos la niebla y el aire también. No se deleita con su maldad y sufre al saber que hace el mal y que debe seguir haciendo. Mira esta mujer, lo es fácil. Al fondo de una zanja con su cabeza hendida por 20 cuchilladas. Las referencias al que entra con la cabeza en la mano. Y aquí también dice exterior que está escrito sobre la ambición y también sobre el miedo. Y al momentico dice... Cosas que han sucedido en el día de los estrenos, que los actores se enloquecen, que hay muertes, no sé qué. Que la ansiedad por asesinar. Fue una excelente experiencia. Complicado, como es toda obra de Shakespeare. Fue un diálogo muy creativo. Como pintando un dios o algo así. Y una magia muy especial. Me parecía un reto fascinante. Es un reto para cualquier actriz. Es una obra difícil. Profundos, solitarios, fríos. Muy bonita y muy significativa. Y mágica. Es un reto hermoso. Es un sueño para cualquier actor.
Pequeño Teatro, en sus 45 años, ha tenido la experiencia de montar 2 veces la misma obra. Se trata de la tragedia de Macbeth. Tuve la fortuna de participar en esos 2 montajes. El primero fue hecho a partir de 1978 y se estrenó en el Teatro Pablo Tobón Uribe en 1979. Fue una experiencia muy especial, dado que el equipo era muy joven, estaba recién fundado Pequeño Teatro, pero logramos sacar la obra, confrontarla en Medellín y hacer una gira nacional en capitales de departamento, ciudades medianas y pueblos. La creencia en esa necesidad de mantener el referente de los clásicos es en muy buena medida la obra de Rodrigo Saldarriaga. Es significativo que sea justamente con una obra como Macbeth, que fue precisamente la obra con la cual empezó ese camino el Pequeño Teatro hace muchos años, desde la época en la cual el Pequeño Teatro salió de la Universidad de Antioquia y consiguió su primera sede en un barrio de Medellín, y esa sede tuvo que organizarla y prácticamente construir la totalidad de su sala con las propias manos de los actores. Bueno, digamos que mi relación con Macbeth es una relación de vieja data. Cuando Pequeño Teatro hizo la primera versión, mientras los actores de Pequeño Teatro ensayaban la obra, los hijos de algunos actores jugábamos a hacer exactamente Macbeth. Y digamos que de esa época queda como una anécdota que la hago yo, y es que mi padre hizo en aquella época Banquo. Y entonces, digamos que la predicción de las brujas con Banquo se hizo realidad, porque a Banquo las brujas le dicen: tú no serás rey, pero serás tronco de reyes. Serás tronco de reyes, pero no serás rey. Mucho tiempo después, en el 2014, cuando Albeiro decide volver a montar Macbeth, o no volver a montar, sino montar Macbeth con este nuevo equipo de actores, pues decide que sea yo quien haga Macbeth. Así que sí, el hijo de Gabriel Moure, Banquo, en aquella época, llegó a ser rey, Andrés Moure Macbeth. Personalmente recuerdo muy bien, fue para estrenar la sala con Macbeth de Shakespeare, con la dirección de Rodrigo Saldarriaga. O sea que en muy buena medida también esto es un homenaje a su primer y muy decisivo director, como fue Rodrigo. Pero mantener ese referente de las obras importantes del pasado siempre será una cosa muy útil tanto para los actores, los realizadores en general, sino para el público. De Shakespeare se aprende mucho. Pues pienso yo que asimilando la experiencia que se tuvo, Pequeño Teatro creció muchísimo. Creo que uno de los primeros retos a los que uno se enfrenta cuando va a montar un Shakespeare es a la vigencia del clásico, o sea, cómo enfrentar un clásico en ese sentido que siempre a Shakespeare se le ha tenido el respeto porque es Shakespeare y el teatro isabelino y no sé qué. Entonces, cómo lograr medir la vigencia del clásico y traerle un lenguaje del que nos podamos apropiar y podamos tener identidad. Para el 2016 yo estaba en una pausa en mi trabajo teatral, merecida y necesaria. Rodrigo Saldarriaga había muerto, con el cual yo fundé Pequeño Teatro en 1975, una amistad de más de 50 años. Y me llamó Albeiro Pérez a proponerme que le hiciera un personaje en el nuevo montaje de la tragedia de Macbeth. Se trataba del rey Duncan. Montar una obra como Macbeth no es fácil. Tomar la decisión de montarla, quiero decir, no es fácil.
hay muchas preguntas que uno se hace como director, que el grupo se hace como institución. ¿Por qué Macbeth? ¿Por qué un clásico? ¿Por qué Shakespeare? Pero en el caso de Macbeth creemos que era completamente pertinente montarla. Es una obra con un tema que a lo mejor por muchos años seguirá siendo relevante, el tema del poder, el tema de la ambición. Para mí resultó extremadamente interesante el hecho de que pudiéramos representar con tanta fuerza una idea que es de suma actualidad en toda democracia existente. Me refiero al tema de la corrupción. El Macbeth de Pequeño Teatro me enseñó cómo un acto corrupto nos puede envolver en una espiral en la que realmente es imposible de escapar. Bueno, mi experiencia en el teatro con Shakespeare ha sido a través de 2 trabajos de actuación. El primero fue con El Rey Lear y luego, hace 4 años, con Macduff en Macbeth de Pequeño Teatro. Hasta esos momentos mi experiencia con Shakespeare no había sido muy amplia, digámoslo así. Había leído algunas de sus obras, cada una de ellas me había hecho sentir como un niño chiquito que puede imaginarse cualquier idea inverosímil que le quepa en la cabeza. La fuerza de sus letras, de sus palabras, de sus imágenes, de sus escenas, ilustraba en mi imaginación siempre escenarios y personajes. Y eso, la verdad, no tiene precio. Pero en el caso de Macbeth, creemos que era completamente pertinente montarla. Es una obra con un tema que a lo mejor por muchos años seguirá siendo relevante, el tema del poder, el tema de la ambición, el tema de los sentimientos más oscuros del alma humana. Todo ese tipo de cuestionamientos y de preguntas pues fueron las que finalmente nos decidieron a montar a Macbeth. Otra de las razones para montar Macbeth o para montar cualquier obra de Shakespeare es el reto artístico. Al principio uno se siente, o el equipo se siente desnudo, incapacitado, inferior a la grandeza de este autor, pero también es claro para todos que hay que prepararse mentalmente, corporalmente, espiritualmente, intelectualmente, si realmente quiere acercarse a la grandeza de Shakespeare. Un gran reto, fue muy bonita, fue un gran reto personal y grupal, diría yo, porque bueno, personal pues por hacer los 3 personajes que aunque eran cortos, pues no por eso eran menos importantes. Y grupal porque la obra tiene una cantidad de cosas en las que hay que estar muy conectados todos. Por ejemplo, hay un movimiento de escenografía constante que tenemos que estar muy bien coordinados, porque si no pues puede salir algo mal. Esta experiencia con la tragedia de Macbeth fue completamente distinta a la de 1978. Un equipo supremamente experimentado, maduro, más de 40 años de promedio. Pues es maravilloso encontrarse con este tipo de obras y con un elenco que, digamos, respondió de una manera muy acertada en todo el proceso de montaje. Pues esto comenzó por allá en octubre del 2015 y lo terminamos en junio del 2016 porque hicimos un largo proceso de trabajo de mesa, de investigación, bueno, que obviamente eso alimenta mucho todo lo que es el trabajo del actor. Cada ensayo alguien llegaba con un documento nuevo, con una investigación nueva que sustentara todo lo que ya en la práctica terminó siendo Macbeth. De igual manera, el trabajo fluyó entre nosotros, los compañeros de escena,
con quienes empezamos el proceso jugando, probando, proponiendo entre nosotros y luego mostrando y validando con el director, y sobre todo instalando los niveles de relación entre los personajes de acuerdo a su estatus y a sus funciones dentro de la trama. Con los compañeros, pues ni hablar, a mí me encanta trabajar con todos, porque me gusta mucho que podamos trabajar todos, y lo aprecio mucho. Proceso de mesa, cuando nos sentábamos empezamos las lecturas, de hecho mucho antes pues, de saber cada uno qué personaje iba a tener, ese trabajo de mesa para enfrentarnos a este texto creo que fue de las cosas más valiosas. En nuestro caso particular tratamos de estudiar todo lo que había disponible para acercarnos a este autor, y partimos de gente que se ha dedicado a estudiar a Shakespeare, como Harold Bloom, como Amalia Iriarte, como John Cott, o de acá de nuestro medio al maestro Mario Yepes Londoño. Vimos infinidad de películas, de videos, leímos también distintas versiones de la obra, distintas traducciones de Astrano Marín, de Valverde, de Jorge Plata, y particularmente inspirador para nosotros y para mí, para la puesta en escena, fue ver por ejemplo el Macbeth de Orson Welles, el otro Macbeth hecho, dirigido y protagonizado por Kenneth Branagh, y tal vez el que más me animó a hacer la versión que hicimos finalmente es una versión hecha para televisión en la que el personaje de Macbeth es protagonizado por Patrick Stewart. El proceso de montaje de Macbeth fue algo muy especial, yo creo que para todos. Macbeth es una obra difícil, desarrollar el texto, el trabajo de mesa que nosotros hacemos, sacar las acciones de lo que queríamos mostrar, de lo que Albeiro nos decía, porque sacábamos como una parte buena, una parte mala. Albeiro nos decía que sí, Albeiro nos decía que no. Entonces recuerdo que el director me decía que los primeros 10 minutos eran los más importantes, porque debían atrapar a la gente. Entonces me decía que ese relato de Macbeth tenía que ser muy, pues así, muy heroico, como pintando un dios o algo así. Tropas de refuerzo recomenzó el ataque. Pero nuestros jefes, Paco y el ardiente Macbeth, parecían cañones retacados que estallan a 2 veces, pues así doblemente cayeron sus espadas sobre nuestros enemigos. Un director que nos cuida también mucho, estando todo el tiempo en las funciones, entonces está siempre anotando, siempre diciéndonos cosas, y eso es importante para nosotros y muy importante obviamente para la obra. A ver, Lady Macbeth es un personaje que, fuera que es un personaje universal, es un reto para cualquier actriz. ¿Cómo la quise hacer? La quise hacer humana. La mayoría de la gente cree que Lady es un ser malo, malvado, que tiene que ser súper malvado. No, Lady es un ser natural, es un ser más en la vida. Remitiéndome además a tiempos venideros, con un saludo a ti, Macbeth, que un día serás rey. Un día serás rey. Una mujer ambiciosa, oscura, pero con mucho amor. A ver, ese personaje fue muy difícil de hacer precisamente por ese carácter que tiene, pero fue emocionante, muy emocionante, porque le saca a uno eso que uno tiene que tener adentro como actriz, sin que fueran estereotipos. La dirección fue muy buena porque nos hizo sentir que el cuerpo habla, todas las cosas que uno puede hacer con una vela, con una luz, con el agua me ayudó mucho también, la sangre.
Todos esos símbolos son muy importantes en esa obra porque significan muchas cosas. Banquo para mí en Macbeth es la representación del honor, la representación de lo correcto, la representación de lo ético, de lo moral. Banquo es leal con sus amigos, con Macbeth, que es su amigo, es su compañero de batalla aparte. Y siempre van de la mano, hasta el punto en el que se encuentran con las brujas. Jamás he visto un día tan feo y tan hermoso a la vez. Las brujas envuelven a Macbeth, en cambio con Banquo no. A Banquo no le hacen promesas de éxito futuro, como él lo dice, sino que a Banquo le dan unas pistas de que él va a ser mayor aún siendo considerado menor. Y eso nos abre un mundo completo de lo que va a ser el destino de Banquo dentro de la obra. Sí pueden penetrar los gérmenes del tiempo y saber cuál semilla es la que fructifica y cuál la que muere. Diríjanse hacia mí, pues ni pido favores ni tiemblan de su odio. ¡Hey! ¡Hey! ¡Inferior a Macbeth! Y a la vez superior. No tan feliz, pero mucho más feliz. Serás tronco de reyes. Banquo, sin dejar de ser correcto, sigue siendo humano. Entonces también lo tienta el poder. Y cuando las brujas le anuncian a él estas promesas, él también se ve tentado. Y lo confiesa en un pequeño momento, pidiéndole a los dioses que no le permitan pensar en cosas incorrectas. Dioses misericordiosos, refrenad en mí los malos pensamientos por los que se deja arrastrar la naturaleza durante el reposo. Ese pequeño momento de intimidad se junta con un encuentro con Fleance, con su hijo, que finalmente nos muestra a un ser humano, a un Banquo muy humano, a un Banquo familiar, guerrero, pero al mismo tiempo sensible, al mismo tiempo amoroso. Solamente cuando ve en riesgo a Fleance es que Banquo se sale de su estructura. Enfréntate conmigo, perro del infierno. Solo quise evitar entre todos los... Fue un proceso muy orgánico, muy fluido, y digo que fue gracias a la confianza mutua, a la fe y a la credibilidad. Eres más carnicero de lo que yo podría decir con mis labios. Fue un diálogo muy creativo entre Albeiro y yo. Fuimos dándole forma a ese personaje por medio de acciones físicas que iban poco a poco traduciendo los dilemas emocionales, los dilemas políticos por los que el personaje transitaba en la trama de su madre ya muerta. ¡Maldigo tu lengua! Y que nunca más se crean diablos impostores. ¡Cobarde! Entonces ríndete y vive para ser escarnio de la época. Mantoc se podría definir como el personaje vengador que ayuda a salvar a Escocia de la tiranía de Macbeth. Con un letrero que diga: aquí está el tirano. No me rendiré jamás para besar Para la mí tierra que pisa. fue un gran honor poder volver a actuar en pequeño teatro. Yo creo que Lady Macduff representa la bondad, la lealtad y la imagen de familia como tal. Cuando Lady Macduff y Macbeth se encuentran, sería como la bondad y la maldad. Y yo creo que eso desencadena la manera en la que terminó Macbeth. Pero la ternura que impulsa el más pequeño de entre todos los pájaros a defender sus crías. Ya todo en él es miedo. De amor no queda nada. Y menos de prudencia, pues semejante fuga la razón de insultar. Es una obra soberbia en la medida en que nos da cuenta del texto maravilloso de Shakespeare, con elementos modernos en su narrativa, sin atentar contra el texto shakespeariano. Me parece un montaje inteligente,
lleno de mucha energía, de mucho sentido y de mucho valor para la puesta en escena contemporánea colombiana. Y es muy notorio la impronta de la dirección de Albeiro Pérez, una puesta en escena que es muy moderna en un sentido que no significa un vanguardismo tonto, sino que realmente responde a los imperativos de una modernidad que viene desde justamente la época de Shakespeare. ¿Qué hizo ahí? Sisa, ¿verdad? La mujer solitaria de un marino metióse una bellota en su montículo. Respeta de una manera muy clara la evocación del periodo al cual se refiere la historia, pero al mismo tiempo está utilizando todas las posibilidades del desarrollo de la técnica teatral de las últimas décadas, y en particular las que el propio pequeño teatro ha logrado consolidar. Relativamente largo, particularmente en la adaptación del texto. Yo me tomé por lo menos un año, año y medio, un tiempo en el que, entre otras, a veces pensaba incluso no dirigir la obra o tirar la toalla porque era un reto muy grande, pero bueno, fue un proceso en el que se hicieron por lo menos 3 versiones del texto y finalmente quedó una en la que se fusionaron como el doctor, un criado y el mismo portero. Y en esta obra pues se llama Satan, que en el inglés el personaje se llama Satan, como una alusión también a la manera como se dice Satán en inglés. Pero que esta vez no pudieron embaucar el cielo. ¡Entra! ¡Entra, embaucador! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Juro que es un sastre inglés que viene a esconderse aquí porque se robó un pedazo de tela que de su país trajo un avaro francés. ¡Entra! ¡Entra, sastre! Aquí sabemos cómo... Bueno, y lo otro que se hizo también fue recortar el texto, eliminar algunas pequeñas escenas que realmente no permitían avanzar mucho la acción dramática. Algunos textos de unos personajes se asignaron a otros. A nivel de la puesta en escena, desde el comienzo siempre tuvimos claro que no íbamos a hacer una versión de la obra, por decirlo así, antropológicamente correcta. Sabíamos que no íbamos a utilizar ni espadas, ni tronos, ni coronas, ni que el vestuario iba a ser ajustado completamente a esta época. Pero también teníamos claro que no íbamos a hacer una versión completamente posmoderna o vanguardista, sino que queríamos una especie de punto medio o una versión de la obra que fuera tal vez más ecléctica, que tuviera referentes de distintas épocas y de distintos ámbitos. En el vestuario, por ejemplo, los militares utilizan unas chaquetas o gabanes largos, inspirados un poco en los uniformes de la Alemania nazi, pero estos mismos vestuarios tienen apliques y detalles y accesorios que remiten a vestimenta de los guerreros medievales. El punto de partida para la creación del vestuario de Macbeth fue la lectura del texto, y después de la lectura del texto un diálogo muy extenso y muy productivo con el director Albeiro Pérez para tratar de precisar cuál era el interés conceptual de él con esta puesta en escena, qué quería transmitir, cuál era el mensaje estético, plástico que quería comunicarle a los espectadores. Entonces, y también un punto importante era la conversación
con los actores para saber de qué manera concebían ellos su personaje, de qué manera consideraban ellos que debiera estar ataviado el personaje que están construyendo y el personaje que van a llevar a escena, porque cada actor, con base en la lectura del texto y los ensayos que han tenido previos, van teniendo una idea aproximada de cómo debiera estar ataviado ese personaje. Luego estuve revisando unos referentes de obras cinematográficas de Macbeth, de trabajo de varios creadores que respeto mucho, de varios diseñadores de vestuario, Jacqueline Durran, Deborah Nadelman, Sandy Powell, y revisando libros de la historia del vestuario. Si bien el director Albeiro Pérez no quería que hiciéramos un vestuario como una reconstrucción arqueológica del vestuario, sí era interesante tener un punto de partida en que apoyarme y sobre eso hacer una reinterpretación. Hicimos uso del color para realzar como características particulares de cada personaje y él quería en términos generales una obra oscura, densa. Entonces lo que hicimos fue hacer uso del color y de unos elementos ornamentales que le dieran lujo y jerarquía a Macbeth, a Lady Macbeth y a unos personajes que tienen cierto estatus, cierto rango, cierta jerarquía, con unos elementos ornamentales que tuvieran una elegancia y un lujo duro, fuerte. Por ejemplo, siendo una obra oscura, habíamos planteado que Duncan fuese como la antípoda de esa oscuridad y esa atmósfera sombría. Entonces por eso recurrimos a un gris perla para darle como cierto aire diáfano, como de cierta candidez y cierta imagen como sacra, como papal. Entonces, para hacer alusión a esas jerarquías, fue muy importante en Lady Macbeth y en Macbeth hacer uso de unos acentos en rojo que fuesen como unos estigmas de sangre. Entonces, en medio del gris y del negro tan presentes en sus atavíos, habían unos elementos sutiles en rojo que daban cuenta de esa asociación de ellos con la sangre. Para mí era muy importante crear las atmósferas de oscuridad. Esta obra también ha sido catalogada como una de las obras más oscuras de Shakespeare, y particularmente para lograr todo ese dramatismo, toda esa atmósfera, me sirvió mucho el haber estudiado mucho a los pintores del tenebrismo, el pensar la obra todo el tiempo en una combinación de sombra y luz. Y esta también fue una indicación que le hice a Felipe Ortiz, la persona que diseñó las luces de la obra. Yo no quería en ningún momento ni escenas, ni momentos, ni personajes que se vieran completamente planos o que la luz les diera completamente de frente. Todo el tiempo se lo planteé al luminotécnico, al diseñador de las luces, que hubiera mucha sombra, que hubiera mucho contraste entre luz y sombra, y que hubiera mucho dramatismo en la iluminación, que se logra particularmente muy bien en los monólogos de Macbeth. La oportunidad, y sin embargo ansioso procurabas crearlas. Ahora se presentan y al verlas desfalleces. He amamantado. Sé lo que es para una madre amar al tierno ser que se alimenta de su seno. Pues bien, en el momento en que con su sonrisa me mirara a los ojos, de sus tiernas encías le hubiera arrebatado con furia mi pezón y le hubiera estrellado contra el suelo su cráneo, de haberlo yo jurado así como juraste. Pero ¿y si fracasamos? Es realmente un ejemplo muy perverso de lo que es la ambición de poder. Cuando Duncan se le a sus guardias con vino y regocijo, hasta que la memoria se convierta solo en uno, y el sitio de la razón muy adelante. Rodeado, acorralado por todas temores continuos e intratables. Pero va con todas sus unidades hambre,
Sí, señor, en el fondo de una zanja con la cabeza herida por 20 cuchilladas. Entonces vuelve la imagen de la sangre. Y la imagen de la sangre es una de esas imágenes crudas, contundentes, que según la propuesta del texto original de Macbeth, aparece el espectro de Banquo y en esta ocasión aparece bañado en sangre. ¡Tú no puedes decir que fui yo quien lo hizo! ¿Cómo te atreves a presentarte con la cara llena de sangre? Señores, retirados, el rey está indispuesto. Le ruego que se quede. Mi señor manifiesta desde su juventud a menudo estos síntomas. El trance es Y la relación no solamente con la sangre, claro, la sangre como la imagen del crimen, del asesinato, sino también el otro cuento del no dormir, del insomnio, que es muy importante en esta obra. Digamos que dice la teoría que un hombre sin dormir dura 9 días, y digamos que de ahí uno podría presentir que la obra tendría esa duración. Y entonces era también hacer físico cómo el estado mental interior del personaje se iba transformando en esos 9 días de insomnio. Están necesitados de aquello que alimenta la vida misma. El sueño. Ven, vamos a dormir. Tendré que dominar este miedo inesperado. Este miedo que engendra fantasías porque somos aún novicios en la acción. Quiero agregar el aporte importantísimo de la música de Gustavo Yepes y de todos los técnicos, actores, músicos que participan en esta producción. Fue una linda propuesta. Pues primero por la obra misma y ni hablar del gran autor que todos amamos, a William Shakespeare. Además, la gente del pequeño teatro ha sido siempre muy cercana a mis afectos. La música realmente fue un hallazgo maravilloso en varios sentidos. Un hallazgo maravilloso porque conté con la generosidad y con la sapiencia del maestro Gustavo Yepes, quien muy generosamente, lo repito, nos donó la composición de la música. Pero además también fue un hallazgo muy interesante el querer componer música o el tener música original para la obra, porque solucionó escenas muy difíciles. La música de Macbeth es como la última pincelada de ese cuadro que es la obra completa. Y el maestro supo entender exactamente a qué sonaba Macbeth. Durante el proceso, Albeiro y yo conversamos una tarde sobre a qué nos sonaba Macbeth, a qué sonaba esa obra. Cuando uno leía la historia y después de haber hecho todo ese inmenso trabajo de mesa, nos sentamos a conversar. ¿Cuál es el sonido de Macbeth? Y nos encontramos en la feliz coincidencia de escuchar a Macbeth muy metálico, muy gris, muy estridente. Hay sonidos que remiten a música o a sonidos más contemporáneos, como los de algunas películas de suspenso norteamericanas, particularmente de películas de Alfred Hitchcock. Primero que todo, pues las conversaciones con el director, con Albeiro Pérez, que fueron muy iluminantes, no solamente pues por el conocimiento que él tenía de la obra, por la idea misma que él tenía del montaje y de cómo lo estaba pensando. A propósito de esa danza festiva, y teniendo en cuenta que el locus, la ubicación de la obra está muy en la Edad Media, entonces incluso en esa danza festiva lo que hice fue componer un contrapunto sobre una danza de esa época que se llamaba el Alep Salite Cum Luya, que es
no solamente danza, sino también es música religiosa. Tengo que mencionar también algo que es muy lindo para mí, que fue la ayuda musical, no solamente en la parte del coro, sobre todo por parte de Camilo Saldarriaga, y también en la parte de la dirección del grupo instrumental por parte de Juan David Osorio, que hizo un trabajo que siempre estaré agradeciéndole. Bueno, esto fue el trabajo que hice. Fue hermoso asistir a los ensayos, asistir desde luego ya a las representaciones. Fue algo maravilloso que siempre le agradeceré al pequeño teatro el que me hubiera dado esa oportunidad, que siempre, repito, es tan buena para un compositor. Un encuentro muy afortunado fue el que tuve con la escenógrafa Isabel Ángel, a la cual yo le presenté ya unas ideas que yo tenía de una especie de pasarelas que incluso en una idea original quería que fuera como una cruz en el escenario por la cual transitaban en distintas direcciones todos los personajes. Y lo primero que se hace, pues como en escenografía, es un trabajo de mesa donde Albeiro me plasma las ideas, y porque él de todas maneras cuando pensó en la obra ya tiene casi que en su cabeza un cierto bosquejo de qué quiere, para dónde lo quiere llevar. Entonces él me las plasma en ese trabajo de mesa, se hacen unos bocetos, se trabaja de la mano de los técnicos del teatro, jugamos un poco a lo que él quiere, a lo que yo le propongo, llegamos a un acuerdo en ese trabajo de mesa. Pero ella me dio una muy buena idea, y era la de crear rampas y crear pendientes, lo cual le daría a la obra más versatilidad de movimiento. Y en algún momento pues también, y así se le propuso a los actores, que utilizaran estas rampas para estar siempre en desequilibrio, o estar siempre en una especie de equilibrio precario. Luego lo plasmamos en una maqueta. Esa maqueta es bastante real con lo que plasmamos en ese primer encuentro, y lo llevamos en una escala, ¿no? Esa escala la vemos bastante realista en esa puesta. Ahora, me interesaba mucho también que se viera muy claro, o que hubiera algo visual que de alguna manera le explicara o le transmitiera al espectador cómo se comporta el poder, cómo son los altibajos del poder. Para esto entonces se diseñó una compuerta inspirada un poco en todos aquellos puentes levadizos de los castillos medievales, estas especies de compuertas que constantemente están bajando y subiendo. Y bueno, en la obra lo que hicimos fue tener esta compuerta en el frontis del escenario, y es una compuerta que desde el comienzo decidimos que sería
la que marcaría todos los momentos de transmisión del poder, por decirlo así. Cuando muere Duncan, se proyecta la imagen de él sobre esta compuerta, cae la compuerta e inmediatamente aparece detrás la imagen de Macbeth. Pero también hay un par de pendones que caen en distintos momentos de la obra, particularmente cuando hay un par de muertes, y que están inspirados en estos pendones que utilizaban en algunas fachadas de la Alemania nazi y en algunas fachadas de la Italia Mussolini. Desde el comienzo yo quería, y de esta manera se lo propuse a los actores, quiero utilizar todo lo ancho, alto y largo del escenario, particularmente de nuestra sala Rodrigo Saldarriaga. Entonces también quería mucho movimiento, y sobre todo en esta obra en la que las brujas son protagónicas, pues quería que fueran como una presencia omnipresente, que puedan aparecer por distintos lados, a distintas alturas, en distintas direcciones. Decantamos por unos módulos o carras donde el actor tiene planos medios, altos, bajos y donde se juega con la escenografía, donde se mueve la escenografía para que el espacio mismo cambie sin necesidad de tener actos y tener espacios muertos. Fue un montaje complicado, como es toda obra de Shakespeare, y con algo adicional, y es que digamos que yo conocía la obra desde hacía mucho tiempo, me gustaban muchos textos, me sabía muchos textos de memoria, pero una cosa es saberse los textos y otra cosa es volverlos un hecho físico, o sea, hacerlos propios e interpretar un papel de Shakespeare. Ahí digamos que sirvió mucho el trabajo que nos pidió Albeiro con lo del cuento de la fisicalización, de volver física la palabra. Siempre, digamos, nosotros nos hemos negado a ese tipo de actor que llaman cabeza parlante, es decir, que se para en el escenario y simplemente dice el texto. Entonces, digamos que esa búsqueda de la fisicalización, cómo hacer que el espectador vea de alguna forma lo que sucede en el interior del actor, pues en su creación del personaje, pues fue una ayuda muy grande. Hay otra cosa que también ocurre en Shakespeare, como ocurre particularmente en Macbeth y en otras obras de él, y es la manera como muchos personajes hacen transición entre el verso y la prosa, o entre la prosa y el verso, dependiendo de la situación dramática. O como también algunos personajes que teóricamente no tendrían por qué hablar en verso, como los criados, los bufones, etc., de un momento a otro empiezan a hablar en verso. Y por demás prudente. Pueden haberlo hecho los nobles corazones si hubieran deleitado escuchando a esos hombres proclamar su inocencia. Pienso además que si tuviera bajo llave segura los hijos del rey Duncan, sabrían lo que es matar al padre. Se dice además que Macduff por sus... O como también muchos personajes en determinado momento, en determinada escena, rompen el patrón métrico de determinado verso, determinada estrofa, con fines puramente dramáticos. Y de esta manera ayuda al actor pues, a crear su personaje. Esta es una de las primeras manifestaciones, tal vez, de lo que ahora llamamos las didascalias, sin tener una acotación directa, explícita, a través de todos estos cambios en los textos, pues el actor sabe qué es lo que tiene que hacer.
propuesta de las brujas en el Macbeth de Pequeño Teatro es mostrarlas no como esos seres maléficos que determinan el destino del protagonista, sino más bien como testigos de su devenir trágico, y que tienen además un rol muy importante de narradoras y comentadoras de los acontecimientos. Cuando me acerqué a la propuesta, me acogí a la estética de Catalina, pensando en ese claroscuro que propone el director, esos espacios profundos, solitarios, fríos de los castillos y los bosques penumbrosos. Mi personaje es un personaje corporal con una voz profunda. A través del método de la tradición oral, pues en algunas de las escenas nos evocan aquellas mujeres sabias y errantes del siglo XVI y nos recuerdan que el Macbeth de Shakespeare está basado en una crónica. Pero también estos personajes crean un puente o un acercamiento entre la historia y el público, especialmente en una propuesta como esta, en un montaje como este que hace Pequeño Teatro. Son justo las brujas, las hermanas fatídicas, las que permiten que el espectador tenga como el conocimiento del todo, o sea, que ninguna de las cosas que se quitaron vayan a quedar como cabos sueltos. ¿Quién fuera varón de todo? Y en quien el rey Duncan había... En nuestro montaje, estos seres están todo el tiempo husmeando, fisgoneando, narrando, prediciendo lo que va a ocurrir. Tienen un papel muy protagónico en ese sentido. Cuando Albeiro nos invitó a participar en este proyecto y empezamos a hacer las lecturas, a investigar sobre Macbeth, a hacer todo ese trabajo de mesa, a mí me encantaron las brujas. Me parecía un reto fascinante, intentando hacer algo diferente, ¿cierto? Buscando otra forma de ver esas brujas, porque además el objetivo de las brujas era que ellas fueran unas narradoras y que pudieran llevar el hilo de la historia. Por ejemplo, que ellas eran omnipresentes, que estaban pero no estaban, que teníamos que manejarnos en todo el espacio. Fue maravilloso eso porque jugamos mucho, nos divertimos, creamos, nos tocó convertirnos en esas hermanas fatídicas que hacía posible que se hiciera la obra un poco diferente. Es de resaltar que en este montaje el director quiso poner a las brujas como además de que es un personaje súper delicado, porque la relación que tenemos con las brujas son o las brujas de Disney o las brujas costumbristas de toda esta cultura antioqueña. Entonces queríamos unas brujas que fueran las brujas de Macbeth, no que fueran unas brujas escritas en el Testamento del Paisa, no que fueran unas brujas de mitos y leyendas, no que fueran las brujas de Macbeth. Y Albeiro procura darles como un papel un poco más protagónico y relevante en esta versión, y ellas son quienes guían un poco la historia. Cuando Duncan el Noble fue rey de Escocia, vivía en su reino un pariente cercano, admirado por todos y muy respetado en la corte. Cuando yo entré a la Escuela de Formación de Actores de Pequeño Teatro, nuestro primer encuentro con el teatro como tal fue con Shakespeare. Y yo creo que desde ese momento me enamoré de Macbeth. Macbeth para mí es una obra muy especial y creo que es la que más me gusta porque tiene una mística y una magia muy especial. Siempre digamos que Macbeth ha tenido una mirada desde los ingleses como la obra maldita. Y alrededor, digamos, de la obra, pues hay mucha mitología, cosas que han sucedido en el día de los estrenos, que los actores se enloquecen, que hay muertes, no sé qué. Yo diría que lo que más me gusta de esta obra, sin duda alguna, son las brujas. Me encanta la manera en la que actúan y cómo van conduciendo a Macbeth por toda esta historia.
Es bien interesante es el papel de las brujas, porque las brujas le dicen que va a ser rey y naturalmente digamos que Macbeth por toda la idiosincrasia escocesa de la época pues hubiera llegado a ser rey en el momento en que Duncan dejara su reinado. Ahí lo que sucede y es que digamos que Duncan rompe una tradición y es que el reino pasaba a los primos primero que a los hijos y Duncan decide que le va a entregar el reino a su hijo mayor y entonces ahí es donde Macbeth decide tomar las armas para poder acceder a ser rey. Entonces ahí las brujas juegan un papel fundamental porque son quienes realmente desatan el sino trágico de este personaje. Los protagonistas ya no eran Lady Macbeth y Macbeth, sino las brujas, que mediante narraciones que incluyó y escribió Albeiro al inicio de cada una de las escenas, las tres brujas, hacen el mismo papel de las moiras en la tragedia griega de tejer el destino de Macbeth, Lady Macbeth y de otros personajes, por supuesto. Las brujas son esa presencia que siempre tiene tanto de temor como de atracción. Es como, son personajes divertidos, se burlan, pero son personajes peligrosos que pueden alterar evidentemente todo el curso de los acontecimientos simplemente jugando un poquito con la mentalidad de los personajes. When shall we three meet again? In thunder, lightning, or in rain? When the Harley Barley is done. When the battle's lost and won. Y esto ocurrirá antes. Entonces se tomó otra decisión también muy acertada y era una decisión y un reto. Y era proponerle a las brujas y al otro equipo de actores que iban a ser los espectros en la escena del aquelarre que se cantara en inglés y en español. Las hermanas fatídicas, desde la propuesta del director, hablan en inglés y se canta en la obra en inglés, como un homenaje a Shakespeare, a esa Inglaterra. El inglés fue otra de las cosas que también nos tocó trabajar, porque además tiene una musicalidad muy especial el inglés en la obra, y más en estos espacios de las brujas donde son unos conjuros muy especiales y unas frases muy significativas. Además, en la búsqueda de mi personaje, porque yo decía, pues es una bruja, tiene que manejar todos los idiomas. Entonces mi bruja habla español, tiene un acento ruso, tiene vocablos en inglés y pues me hubiera encantado como meterle ahí unas cosas así súper en otros idiomas, pero bueno, con 3 era más que suficiente. Eso nos permite recordarle al espectador la lengua nativa de la obra y del autor y de paso hacer un homenaje a ambos. Y también nos permite mantener el ritmo y la musicalidad original de las escenas de los conjuros y de la obra en general. Una de mis pesadillas, por decirlo así, era cómo resolver la escena del caldero, la escena del aquelarre final de las brujas en su último encuentro con Macbeth. Y claro, uno como director y bueno, y al equipo en general, pues pasan muchas ideas por la cabeza. Había retos especialmente interesantes, por ejemplo, que en la escena del caldero con las brujas íbamos a tener tanto texto en inglés como en español, pues por nuestro público. Entonces con esta escena se decidió que simplemente sería cantada, que todo este aquelarre se iba a crear a punta de luz, de efectos de niebla y de canto. En un ensayo Albeiro me dijo: Camilo, póngalos a cantar, cualquier cosa, canten cualquier cosa. Y me tomó por sorpresa
Entonces yo en el piano hice exactamente lo que él me dijo. Hice una pequeña exploración y con motivo del ensayo les dije, bueno muchachos, vamos a cantar esto. Y la melodía era tan 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 tarararán, tan 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 tarararán. Y repetimos eso, fue lo único que hice, repetir ese motivo. Y simplemente lo dejamos como un trabajo de un ensayo que fue divertido, pero sin ninguna pretensión. Y bueno, el resultado final fue una especie de canto en canon en el cual las brujas dicen varios versos en inglés y el resto de actores vienen detrás cantando en español. Para esto el maestro Gustavo Yepes y yo tuvimos que hacer nuestra propia versión de la traducción del texto para acercar hasta donde más pudiéramos el ritmo que tiene, por ejemplo, el double, double, toil and trouble, que eso se acercara en lo más posible, la versión que se hiciera en español se acercara lo más posible al patrón rítmico que tiene en inglés. En el coro de las brujas, en el caldero, allí es donde aparece sobre todo pues la mezcla del inglés con el español. Y también hay una pieza que está dedicada como al movimiento de las brujas en el aire, por encima de los ejércitos, que es el de las brujas en acción, que por cierto está compuesto como por un pequeño preludio y una fugueta. Y la sorpresa grata fue que al maestro Gustavo le pareció interesante y funcionó como germen de lo que después se convertiría en el tema principal de la escena del caldero, el double, double, toil. Es que Shakespeare fue el más grande poeta, dramaturgo de todos los tiempos. Un dramaturgo que pudo crear personajes tan complejos como Macbeth, como Hamlet, como Ricardo III, como Iago, y que supo crear también personajes tan tiernos como Romeo y Julieta, o tan fantásticos como Ariel en La Tempestad, o como los personajes del Sueño de una noche de verano,
Pues es una pregunta que siempre nos hacen y me hacen a mí que cómo me fue con Macbeth, y a mí realmente pues a mí personajes como Macbeth o como Ricardo III son personajes de acción y eso me gusta, o sea, toman el destino en sus manos. Ven, déjame empuñarte. No te tengo y no obstante estás ahí. Fatal visión. No eres perceptible a mi mano y sí para mis ojos. O eres quizá un puñal de solo pensamiento fantástico. Ahora, en Macbeth hay algo que es interesante, y es como un hombre que es leal o un hombre bueno, a través de lo que le dicen las brujas, cómo se le cambia todo su esquema mental de ser un hombre leal, y la ambición lo transforma. Realmente es muy difícil pensar en un autor que hubiera sido o que haya sido tan versátil como lo fue Shakespeare. Y sobre todo también que dijera las cosas de la manera tan particular, tan única, tan bella como lo hizo Shakespeare. Yo creo que ese es, en gran parte, el secreto está ahí, en la manera como él decía las cosas. Yo creo que nadie más lo ha dicho de esa manera. Yo creo que es radical porque lo atrae tanto a uno como actor o como director, porque atrae a tantos grupos. Solamente a un genio como Shakespeare se le ocurre poner en boca de un asesino palabras como estas: Life's but a walking shadow, a fourth head that struts and frets his hour upon the stage, and there is furthermore. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, and signifying nothing. Ahí realmente está gran parte del genio de Shakespeare. Cuando las guerras se acaben y nadie las pierda y nadie las gane. No se deleita con su maldad y sufre al saber que hace el mal y que debe seguir haciendo. Mira esta mujer, lo espácimo, al fondo de una zanja con su cabeza hendida por 20 cuchilladas. Las referencias al que entra con la cabeza en la mano. Y aquí también dice el señor que está escrito sobre la ambición y también sobre el miedo. Y al momentico dice... Cosas que han sucedido en el día de los estrenos, que los actores se enloquecen, que hay muertes, no sé qué. Que la ansiedad por asesinar. Fue una excelente experiencia. Complicado, como es toda obra de Shakespeare. Fue un diálogo muy creativo. Como pintando un dios o algo así. Y una magia muy especial. Me parecía un reto fascinante. Es un reto para cualquier actriz. Es una obra difícil. Profundos, solitarios, fríos. Muy bonita y muy significativa y mágica. Es un reto hermoso. Es el sueño para cualquier actor. ¡Qué maravilla! No, yo creo que primero que todo Camilo Saldarriaga, maravilloso, todo el trabajo que hizo. Él es el encargado de juntar todos estos pedazos de historia, de todos estos pedazos de video que hicimos cada uno de nosotros, el vestuarista, el maestro Yepes, Mario, todos, no sé.
Un aplauso para nuestro compañero Camilo Valderriaga, que de verdad que yo creo que se va a poner a estudiar cine, tal vez, no sé, le va a tocar otra cosita por ahí. No, de verdad que muchas gracias, sobre todo a todos ustedes que nos acompañaron esta noche en este más cerca de Macbeth. Esperamos que de verdad lo hayan disfrutado, que se hayan acercado muchísimo, porque pues desnudamos nuestra alma con ustedes y bueno, y realmente queremos que esta obra, conocida como La Innombrable, se nombre muchísimo y sobre todo se nombre muchísimo en el corazón de cada uno. Les queremos recordar que estas funciones, pues este proyecto en el que estamos, lo que estamos haciendo ahora, pues este es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Salas Concertadas, y es también un proyecto ganador de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura 2020 de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Hoy precisamente la función, pues como les conté al principio, pertenece al programa de Salas Abiertas, entonces es una función que es gratuita para todos. Eso no, esa gratuidad lo que quiere decir es que ustedes con sus impuestos pagaron la transmisión del día de hoy. Sin embargo, quiero contarles que pues como hemos estado en temporada, ya llevamos 2 semanas con Macbeth, pues igual nuestra plataforma va a estar abierta para sus aportes, porque como todos saben, desde hace 18 años venimos trabajando con entrada libre y aporte voluntario. Entonces vamos a tener la plataforma abierta hasta el próximo miércoles. Así es que los invitamos a que visiten nuestra página, que es pequenoteatro.com, busquen a Macbeth y desde ahí hagan sus enlaces a través de nuestro operador de etiqueta blanca. Antes de irme y darle la palabra al Beiro para que haga como esa despedida final, les quiero recordar que vamos a empezar con un momento muy especial para Pequeño Teatro, y es la temporada especial de Pequeño Teatro 45 años, homenaje al teatro colombiano. Esta temporada empieza a partir del 13 de julio y les voy a contar un poquitico cómo funciona, y vamos a estar del 13 de julio al 15 de agosto con funciones permanentes de obras de la dramaturgia colombiana, son 8 obras de pequeño teatro que vamos a transmitir y 7 obras de artistas invitados, de grupos invitados. La primera semana, para que lo tengan muy pendiente y ya luego si estén mirando nuestra página web, la primera semana empezamos el 13 con Ditirambo Teatro, con una obra de Rodrigo Rodríguez que se llama Ni mierda pa'l perro. Luego el 15 estaremos con Los Chorros de Zapartó de Pequeño Teatro, escrita por Rodrigo Saldarriaga. Y el 17 estaremos con Paralelos. Ay, se va a ir la luz, está lloviendo horrible por acá. Estaremos con Paralelos de Esquina Latina, con una obra escrita por Orlando Cajamarca. Y al día siguiente, el 18, vamos a tener un café con los artistas con los que participaron en esas obras. Así vamos a estar funcionando durante 5 semanas que dura esta temporada especial. Entonces haremos 3 obras y al final vamos a hacer ese café con los artistas para que no se lo pierdan. Muchas gracias de verdad por acompañarnos y esperamos que estén muy pendientes de toda la programación. Albeiro, sigues el video. Bueno, de nuevo muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Para nosotros fue una función muy especial. Como infidencia les contamos que el único que conocía el documental era Camilo, pero igual yo particularmente lo disfruté mucho. Como dice Andrés muchas veces, recordar es volver a pasar por el corazón, y en este caso se cumplió perfectamente. Es muy hermoso, fue un proceso muy hermoso, y volver a revivirlo de alguna manera pues también es muy hermoso. Aprendimos durante el proceso, aprendimos durante la temporada, aprendimos viendo este documental. Esperamos que a ustedes también les haya aclarado muchas cosas, o hayan disfrutado mucho todo este mundo de lo que es montar una obra, todo lo que es un proceso de estos que a veces por distintas razones pues muchos de los espectadores no pueden tener acceso a ellos. Entonces pues esto lo volveremos a hacer muy probablemente con otras obras.
como una herramienta pedagógica, hagámoslo así, como una manera de acercarnos más a ustedes y que ustedes se acerquen más a los autores también. De manera que ahí estaremos, si ustedes están siempre, y esperamos volver a verlos muy pronto. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Luego, muchas gracias.